Hermanos en Cristo y amigos todos, una cordial bienvenida una vez más a este momento sagrado, santo, porque lo dedicamos a estudiar la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, y de esta manera traer alimentación espiritual a nuestros corazones. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de tu palabra, la leche espiritual sana que tú nos has dado a nosotros, tus hijos, a los discípulos de Cristo, para que leyéndola, escudriñándola, meditando en ella, Padre Celestial, nos alimentemos para el crecimiento en nuestra santificación personal. Padre, ahora vamos a abrir tu palabra y vamos a estudiarla, siempre confiando en la asistencia del bendito Espíritu Santo, del Padre y del Hijo que mora en nosotros. Bendito Padre Celestial, que el bendito Espíritu Santo, el Maestro que usted nos ha dado para que nos enseñe su verdad, registrada en las Sagradas Escrituras, que el mismo Espíritu Santo inspiró a los escritores sagrados. Oramos porque Él abra nuestras mentes, abra nuestros entendimientos, abra nuestros corazones para comprender correctamente su palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el Salmo número 84, que es el texto bíblico alrededor del cual, o teniéndolo como la base principal, vamos a estudiar en esta noche. Así que nuestro texto es Salmo 84 y el versículo 12. Salmo 84 y el versículo 12. ¿Encontraron el texto, hermanos? Entonces leamos el Salmo 84 y el versículo 12. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Leamos otra vez el texto. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Bien. En primer lugar, teniendo como base Salmo 84, 12, veamos la identidad de Dios que da el Salmo 84 y el versículo 12, la identidad de Dios. Dice el texto, Jehová de los ejércitos. Miren la identidad que el texto nos hace de Dios, Jehová de los ejércitos. Esto quiere decir que Dios tiene una tropa, Dios tiene un ejército o ejércitos. ¿Y quiénes son los que integran la tropa, el ejército o los ejércitos de Dios? Leamos en el Salmo 148, el Salmo 148, y vamos a leer el Salmo 148 y vamos a leer el versículo 2. Salmo 148 y el versículo 2. Uno también leamos, alabad a Jehová desde los cielos,
alabadle en las alturas. Miren lo que dice el versículo 2, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Entonces, la tropa o las tropas, el ejército, los ejércitos de Dios, ¿quiénes son? Son ángeles de Dios. En el Salmo 148 dice, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Entonces, los ejércitos de Dios son, ¿qué cosa? No son seres humanos, son ángeles. El número de la tropa, del ejército, de los ejércitos de Dios, los ángeles, son en número infinito, en número incontable. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, ¿ya? Daniel, vamos al libro del profeta Daniel y leemos en el capítulo, Daniel capítulo 7 y el versículo 10. Daniel capítulo 7 y el versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Estos millares de millares, estos millones de millones que asisten a Dios en su presencia son los ángeles, los ejércitos de Dios. Vamos al Nuevo Testamento y leamos en Judas. El libro de Judas está antes de Apocalipsis y leamos lo que dice el libro o la carta de Judas. Judas 14. Judas tiene solo un capítulo. El versículo, capítulo 1 y el versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, refiriéndose a los ángeles, con sus santas decenas de millares. En Apocalipsis capítulo 5, leemos en el versículo 11. Dice Apocalipsis 5:11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, refiriéndose a los ángeles, y su número era millones de millones. Y en Apocalipsis capítulo 19, leemos en el versículo 14. Apocalipsis 19, 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Así que los ejércitos de Dios son ángeles y son de un número, de una cantidad infinita. Son millares de millares, millones de millones, hermanos. Ahora
Ahora bien, estos ejércitos celestiales tienen un comandante en jefe. Y Dios es el comandante en jefe de los ejércitos celestiales. Esos ejércitos que son de millares y millares, de millones y millones. Su comandante en jefe es el Señor, el Dios Todopoderoso. Leamos en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 40, Isaías, capítulo 40 y el versículo 26. Isaías, capítulo 40, versículo 26, ¿no? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dice que él, ¿qué hace? Él saca y cuenta su ejército. Así que este que cuenta, saca y cuenta su ejército celestial, es el Dios. Y porque Él es el comandante en jefe, los saca y los cuenta. También vamos a leer en el libro de Joel. Joel se encuentra después del libro de Oseas. Viene Daniel, viene Oseas y viene Joel. Y vamos a leer en el libro de Joel, en el capítulo 2 y el versículo 11. No se olviden, viene Oseas, viene Daniel, viene Oseas y viene Joel. Joel, capítulo 2, versículo 11, que dice la palabra del Señor: Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Jehová dará su orden delante de su ejército. Entonces, el comandante en jefe de los ejércitos celestiales es ¿quién? Es Dios, el todopoderoso Señor Jehová de los ejércitos. La identidad de Dios en el Salmo 84:12, Jehová de los ejércitos celestiales, que son los ángeles que han sido creados por Él para su honra y para su gloria. Bueno, la identidad de Dios, el comandante en jefe de los ejércitos celestiales, que son los ángeles que Él ha creado. Bien, pero es bueno también que miremos la identidad de los ángeles. Y vamos a leer algunos textos que nos van a indicar quiénes son los ángeles. Vamos al Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos. Si leamos en la carta a los Hebreos, capítulo 1. Carta a los Hebreos, el capítulo 1, y leemos el versículo 7. Y aquí en hebreo vamos a leer otros textos también, así que mantengan abiertas sus Biblias allí. Hebreos 1 y el versículo 7. Dice así la palabra de Dios:
Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros, que son los ángeles, llamas de fuego. Los ángeles entonces son espíritus, no son seres humanos como nosotros. Los ángeles son ministros de Dios, dice aquí la palabra del Señor. Entonces Hebreos 1:7 nos da dos identidades de los ángeles, que son seres espirituales, son espíritus, no son seres humanos como nosotros, y que los ángeles son ministros de Dios o ministros al servicio de Dios. Aquí en Hebreos 1 leamos los versículos 13 y 14. Hebreos capítulo 1, 13 y 14. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y noten, no son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son espíritus ministradores, son espíritus al servicio de Dios. Los ángeles son espíritus dedicados al servicio divino. Dice aquí la palabra que Dios ha enviado a sus ángeles para servir de acuerdo con la voluntad de Dios, para servir, para ayudar a los que son herederos de la salvación. Entonces, nosotros los herederos de la salvación por la fe en Cristo, no estamos solos, no estamos abandonados, no estamos desamparados. Los ángeles están para servirnos, para ayudarnos. Por ejemplo, para ayudarnos en nuestras necesidades materiales. Vamos para leer en relación con esto en el primer libro de Reyes. Vamos al Antiguo Testamento y veamos en el primer libro de Reyes, capítulo 19, y leemos los versículos 1 hasta el versículo 8. ¿Listos? Primer libro de Reyes 19, 1 al 8. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro de muerte a mano de Jezabel, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él, Elías, se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido.
y he aquí luego, noten, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí encontramos a un ángel asistiendo al siervo de Dios, el profeta Elías, dándole de comer, dándole agua que él necesitaba, como ustedes se dan cuenta. Así que los ángeles están para servirnos, para ayudarnos, por ejemplo, para ayudarnos en nuestras necesidades de orden materiales, mis queridos hermanos. Me he preguntado cuántas veces hemos comido sin saberlo, que quien nos ha dado esa comida ha sido un ángel enviado por Dios. Vamos a Mateo 4. Mateo capítulo 4. Sí, Mateo capítulo 4. Y leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Mateo 4, 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y noten lo que dice el versículo 11. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Recuerden que él al cabo de 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y quienes satisficieron esa hambre, ángeles que Dios envió para que le dieran agua, para que le dieran comida a su hijo. Así que, hermanos, los ángeles están para servirnos, para ayudarnos, por ejemplo, para ayudarnos en nuestras necesidades de orden material, tal como lo hizo en aquella ocasión un ángel con Elías y también muchos ángeles con el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Los ángeles están para servirnos, para ayudarnos
por ejemplo, para fortalecernos cuando estamos sufriendo mental y emocionalmente. Vamos a leer unos pasajes de la palabra de Dios. Mateo, el capítulo 26, Mateo, el capítulo 26, versículos 37 hasta el versículo 39. Mateo 26, 37 al 39. Y tomando a Pedro el Señor y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo. Así, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Noten la situación mental y emocional del Señor aquí. Mi alma está muy triste, ¿no? Hasta la muerte. Ahora, vamos a Evangelio según Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versículos 33, 14, versículos 33 hasta el versículo 39. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Padre, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, para que más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Versículo 34 dice que el alma del Señor estaba muy triste. El 33 dice que el Señor comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Se dan cuenta? Sigamos leyendo. Vamos a leer en el Evangelio según Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículos 39 y hasta el versículo 46. Lucas 22, 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y noten lo que dice el versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a su discípulo
los halló durmiendo a causa de la tristeza. Cuando se levantó y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Se dan cuenta? El estado mental y emocional de Cristo era de una profunda tristeza, de una profunda angustia. Estaba sufriendo mental y emocionalmente por la copa que tenía que beber por voluntad del Padre, que era la muerte en la cruz para salvar al mundo. Y cómo fue fortalecido en medio de esa profunda tristeza y angustia. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Así que los ángeles están para servirnos, para ayudarnos. Por ejemplo, para fortalecernos cuando estamos sufriendo mental y emocionalmente, cuando estamos profundamente angustiados, entristecidos. Hay mucho dolor mental y emocional, y allí puede Dios enviar un ángel que nos fortalezca para enfrentar esa hora tan dura y difícil por la que estemos pasando. Los ángeles están para servirnos, para ayudarnos, por ejemplo, para guardarnos de peligros extremos, para guardarnos de peligros extremos. Vamos al libro de Daniel. En el libro de Daniel vamos a leer unos versículos aquí. Primero leamos Daniel 3:23. Daniel capítulo 3 y versículo 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo por orden del rey. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ese es un ángel. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas había sido quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Miren quién salvó a los tres hijos de Dios, Sadrach, a Mesach y Abednego, cuando fueron lanzados en ese horno ardiendo tremendamente. Un ángel que Dios mandó, y el rey reconoce que Dios mandó su ángel para que cuide. Entonces, los ángeles están para guardarnos de peligros extremos, mis hermanos, tal como ocurrió con Sadrach,
con Sadrach, Mesach y Abednego, estos hijos de Dios. Sigamos en capítulo 6 de Daniel. Capítulo 6 de Daniel, ¿ya? Y leamos desde el versículo 16. Dice la palabra de Dios: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y él dijo a Daniel: el Dios tuyo, aquí tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se acercó, se levantó, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Aquí está. Mi Dios, pues, miren, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Cuál es el testimonio de Daniel? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Daniel también, por la asistencia, la intervención de un ángel enviado por Dios, fue librado de este peligro extremo, como leemos en la palabra de Dios. Y vamos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 12. Sí, Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, y leemos del versículo 1 hasta el 11. Hechos 12, 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la casa. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Miren, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así.
y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Así que los ángeles están para ayudarnos de peligros extremos, como fue el caso de Daniel, los amigos de Daniel, y el caso del apóstol Pablo. Estoy pensando de un siervo de Dios que ya está con Cristo. Era un hermano de la provincia del Chimborazo, que había ido a un lugar a predicar el evangelio. La autoridad religiosa soliviantó los ánimos del pueblo para que mataran, para que destruyeran, arruinaran a este siervo de Dios que había entrado en ese pueblo a predicar el evangelio. Tuvo que intervenir la autoridad civil, y él cogió y metió en la tenencia política al siervo de Dios. Mientras la gente estaba afuera, mis queridos hermanos, gritando y diciéndole al teniente político que lo sacara. El propósito era matarlo. Pero el teniente político no hizo caso. Después de algunas horas que ya la gente se calmó y se retiraron, él decidió salir por el único camino de entrada y salida del pueblo aquel. Y salió acompañado de un sobrino pequeño. Después de un tiempo, un hombre de ese pueblo encontró al hermano, José Pucha se llamaba, y le dijo: oye, ¿te acuerdas aquel día que estuviste en mi pueblo y que nosotros te íbamos a linchar y te íbamos a matar? ¿Y el teniente político te protegió? Sí, le dijo, sí me acuerdo. Entonces, cuando él decidió salir del pueblo, el teniente político le dijo: no salga, la gente está afuera esperándote para matarnos. Y él dijo: no, yo me voy, porque tengo que llegar a la casa. Y este hombre le recordaba: sí, me acuerdo de esa vez. Y le preguntó: dime, ¿quiénes eran esos hombres altos, con espadas al cinto, que metían miedo? ¿Quiénes eran esos que te acompañaban? Porque nosotros estábamos a la salida del pueblo, escondidos esperando tu salida para matarte. ¿Quiénes eran esos hombres altos con espadas que te protegían? Y él dijo: yo solo salí con un niño pequeño, mi sobrino. No, había gente grande con espadas a su cinto que te acompañaban. Y cuando nosotros vimos esos ángeles, nosotros vimos esas personas que te acompañaban, que metían miedo, corrimos y nos fuimos al fondo. ¿Quiénes eran esos seres que cuidaron a José Pucha, que lo maten, que lo linchen? Los ángeles de Dios.
Así que los ángeles de Dios están para guardarnos de peligros extremos, como ocurrió con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego, y como ocurrió, mis queridos hermanos, con nuestro hermano José Pucha. El texto base de Salmo 84, 12: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. El hombre dichoso. El texto habla del hombre dichoso, el hombre feliz. Es que entonces sí se puede ser dichoso y feliz en esta tierra, hermanos. ¿Y cómo puede ser dichoso y feliz un hombre, una persona? Que dice el texto: dichoso el hombre que en ti confía. Se puede ser dichoso, pues se puede ser feliz confiando en Dios vivo y verdadero. Confiando en Dios o en Jehová de los ejércitos, mis queridos hermanos y amigos. Recordemos que los ángeles, por la voluntad de Dios, son su creador. Él los ha enviado a la tierra para que sirvan, para que ayuden, para que auxilien a sus herederos de la salvación por la fe en Cristo, que somos usted y que soy yo. Mis queridos hermanos, aquí quiero hacer una aclaración. Si bien es cierto, los ángeles, los ejércitos de Dios están para ayudarnos, para fortalecernos según la voluntad de Dios, no son los ángeles los que nos hacen dichosos, los que nos hacen felices en esta tierra. Es nuestro Dios en quien ponemos nuestra fe, en quien ponemos nuestra confianza, y que es el jefe de los ejércitos celestiales, los ángeles, y que los envía a esta tierra, y los ha enviado a esta tierra para que estén con nosotros. Entonces la gloria y la honra no es para los ángeles, la gloria y la honra es para el creador de los ángeles, el comandante en jefe de los ejércitos celestiales, de los ángeles. Por eso, nosotros no debemos adorar a los ángeles. Por favor, vamos a leer en Apocalipsis 22. Apocalipsis capítulo 22. Y leamos versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, noten, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él, el ángel, le dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y los que guardan la palabra de este libro. Y noten, adora a Dios. Entonces es bueno que tengamos presente que dichoso el hombre, feliz el hombre que confía en Dios, el Jehová de los ejércitos, el comandante en jefe de los ejércitos celestiales, los ángeles, mis queridos hermanos, que ellos hacen la voluntad de Dios, y Dios los ha enviado a esta tierra para hacer ayuda, para ministrar favores de Dios a nosotros que somos los herederos de la salvación por la fe en Cristo. Lo que debemos hacer es darle gracias a Dios por sus ejércitos celestiales.
que de parte de Él están aquí en la tierra para cuidarnos, para protegernos, en donde quiera que nosotros nos encontremos. Yo tuve, mis queridos hermanos, yo tuve una experiencia, ¿no? Sí, yo tuve una experiencia, venía del sur, era carnaval, y venía con mi hijo Miguel, que estaba pequeño. Yo venía a la puerta del copiloto, como se dice, y mi hijo Miguel, pequeño, venía al lado mío, al lado izquierdo. Era una camioneta. Entonces, llegó un momento dado que al ir por la calle, para dirigirse acá a Ordesa, donde estaba viviendo, vino una camioneta grande a toda velocidad, y mientras la camioneta que nos traía cruzaba el carro que vino con fuerza y chocó, hermanos, la camioneta en la cual veníamos. Y sabe una cosa, la camioneta no se volcó porque el choque era que se vuelque y se estrelle contra un poste donde se dirigió. Y no nos pasó nada, no salimos heridos, el chofer, mi hijo Miguel, ni tampoco yo. Y saben, cuando la camioneta se chocó contra la puerta de la camioneta donde yo iba sentado, que fue fuerte, hundió la puerta. Nunca olvido eso. Cuando la camioneta chocó la puerta del lado que yo iba, yo sentí como que una suave cabecera, una suave almohada me empujó. Pero esa almohada, en el momento que la camioneta chocó contra la puerta, yo sentí que me empujó, pero era algo suave. Era algo suave. Bueno, esa almohada suave que chocó contra la puerta era un ángel, yo tengo con toda seguridad, que se puso allí y recibió el golpe, que humanamente hablando era para que yo hubiera salido con mi hijo malheridos. Esa almohada suave que yo sentí, que me empujó un poco, siempre pienso que un ángel que Dios mandó para que a mí y a mi hijo y también al chofer nos guarden de un accidente catastrófico, mis queridos hermanos. Quiero hacerle una pregunta a usted finalmente. ¿Es usted un hombre, una mujer dichosos, felices? ¿Qué responde usted? Si usted que me escucha, ¿es usted un hombre dichoso? ¿Es usted una mujer dichosa? Recuerde que las personas dichosas son solo las que confían con todo su corazón en el Dios de los ejércitos celestiales, los ángeles. Los ejércitos celestiales, los ángeles de Dios, están por la voluntad de Dios aquí en la tierra para ayudar, para servir a todos los que somos herederos de la salvación por la fe en Jesucristo. Para ayudarlo a usted, para ayudarme a mí,
para ayudarlo a usted y a mí, que confiamos en el Todopoderoso Dios, que confiamos siempre en el Dios vivo y verdadero, el comandante en jefe de los ejércitos celestiales, los santos ángeles que Dios creó para su gloria y para su gloria. Gracias a Dios, porque Él creó sus ejércitos celestiales. Y ellos están aquí en esta tierra ¿para qué cosa? Para ayudarnos en lo físico, en lo espiritual, como hemos visto que hicieron con el Señor Jesús, para ayudarnos y cuidarnos por voluntad de Dios de peligros extremos por los que pasaremos aquí en esta tierra. Así que, ¿a quién debemos adorar? No a los ángeles. A quien debemos adorar es a Dios, el Dios de los ejércitos, el que creó con su palabra poderosa a los ángeles que están a su servicio en la presencia de Él y que están acá en la tierra para servirnos a nosotros, los herederos de la salvación por la fe en Cristo. Amén. Señor y buen Padre Celestial, en esta noche le damos gracias por los santos ángeles, por sus ejércitos celestiales que usted creó y que los ha mandado aquí a esta tierra para que sean ministradores de sus favores, de sus provisiones, de sus cuidados, a nosotros que somos los herederos de la salvación de Cristo, porque hemos creído en Cristo, porque hemos recibido a Cristo, porque hemos entregado nuestras vidas a Cristo. Gracias, porque sus ejércitos celestiales están en esta tierra para cuidarnos, para protegernos, para proveernos, para asistirnos. Le damos gracias porque en medio de una tierra con tantos peligros que hay, peligros sobre todo por los hombres malos, los instrumentos del diablo, no estamos solos, porque los santos ángeles de Dios, por voluntad suya, están para cuidarnos y protegernos. Por eso, cuando usted y yo salgamos, por ejemplo, de la casa, vayamos con este pensamiento, que nos acompañan los santos ángeles de Dios y que ellos nos cuidan y nos protegen de toda cosa mala y de malos. Adoremos al que vive por toda la eternidad, a Dios, el creador de los ejércitos celestiales que están en esta tierra para hacer la voluntad de Dios a favor nuestro, sirviéndonos y ministrándonos las bondades de Dios en todo momento y lugar en que no encontremos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Sí, damos gracias a Dios por este tiempo bendito que hemos pasado leyendo su palabra, estudiando su palabra. Dios mediante, el próximo domingo, 10 minutos para las 11, estaremos en la casa donde nos reunimos los miembros de la Iglesia del Dios viviente, los creyentes en Cristo, usted y yo, para realizar el culto a Dios, de adoración, de alabanza,
de lectura de su palabra, de predicación de su palabra. Oro con todo mi corazón que el Dios de Jehová de los ejércitos celestiales esté con ustedes y conmigo en esta noche, cuidando el lugar donde vivimos, dentro y fuera de él, por sus ejércitos celestiales, por sus ángeles. Gloria a Dios, y lo adoramos con nuestro espíritu y nuestra verdad, con sinceridad de corazón, por ser Jehová, el Dios de los ejércitos, y porque al confiar no en los ejércitos celestiales, sino en el Creador de los ejércitos celestiales, somos dichosos, somos siempre felices, estamos siempre alegres. Amén.